dice que se sabe que la probabilidad de que la distancia entre el promedio muestral y la media poblacional es menor o igual que un cierto valor epsilon, siendo epsilon un valor positivo pero muy pequeñito. El resultado de esa probabilidad es mayor o igual que 1 menos la varianza del promedio muestral dividido por ese epsilon al cuadrado. ¿Ya? Bueno, te está diciendo con esto que la probabilidad de que la distancia entre el promedio muestral y la media poblacional que sea menor o igual que epsilon no necesariamente 1, puede ser menor que el valor 1. ¿Ya? Entonces, a partir de ello dice que entre los estimadores insesgados se dice que son mejores los que tendrían menor varianza. ¿Ya? Claro, porque si la varianza de esta expresión que estoy mostrando ahí, ¿cierto?, es menor, significa que esta probabilidad se aproximará a 1. Y si es cercano a 1, entonces la probabilidad de que el promedio muestral menos la media poblacional sea menor o igual que epsilon, tiene una alta probabilidad que así lo sea. ¿Ya? Entonces, por eso es que es conveniente que entre los estimadores sesgados que podamos tener, porque puedo tener más de un estimado para un mismo parámetro, tendríamos que elegir o seleccionar aquel que tenga menor variabilidad. Ese es el mensaje de esa expresión. Entonces, para decidir cuál estimador es mejor cuando existe sesgo, tendremos que seleccionar aquel que tenga un menor error cuadrático medio. ¿Cómo se define el error cuadrático medio de un determinado estimador? Bueno, como se llama error cuadrático medio, eso significa que está calculando qué cosa, la esperanza de la distancia cuadrática del estimador con respecto al parámetro. ¿Sí? Eso significa calcular el error cuadrático medio. Sencillamente que estoy calculando la esperanza de la diferencia cuadrática del estimador con respecto al parámetro. Bueno, el paso siguiente es reacomodar los términos para llegar a una definición más simple de cómo obtener este error cuadrático medio. Y aquí he aplicado el típico truco de sumar y restar un mismo valor. Se dan cuenta que en la expresión anterior, que es teta gorro menos teta, ahí está presente el teta gorro y ahí está presente el menos teta, estoy sumando y restando un mismo valor. Es decir, esa expresión no cambia en nada. ¿Sí? Pero la convertí en la suma de dos binomios dentro de un cuadrado de binomio. Entonces, ¿qué estoy calculando ahí? ¿Qué voy a hacer como cálculo? Voy a calcular el cuadrado del binomio. ¿Qué sería? El cuadrado del primer término. Por eso le queda la esperanza del cuadrado del primer término. Más el cuadrado del segundo término, que es que está ahí, y más el doble del primer término por el segundo. Esta primera expresión que aparece ahí es lo que se define como una varianza. Recuerden que la varianza de una variable aleatoria es x menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Es decir, estoy cambiando solamente el teta gorro por el x. Pero en el fondo es una representación de una variable aleatoria, así que me da lo mismo como lo escribo. Por eso es que me doy cuenta que la esperanza de esta expresión es la varianza. La esperanza del estimador menos el parámetro es lo que hemos definido como sesgo, porque si el estimador es insesgado, la esperanza del estimador menos el parámetro sería 0. ¿Sí? Y eso lo he representado como b al cuadrado. Si miramos esta expresión,
en este primer término, me doy cuenta que tengo la esperanza de teta gorro menos la esperanza de teta gorro. Eso quiere decir que eso se anula. Por eso que desapareció ese término. Entonces, en resumen, queda dado que que el error cuadrático medio del estimador teta gorro es sencillamente la varianza más b al cuadrado. Y esa expresión b se conoce como el sesgo, es decir, que está representando la esperanza teta gorro menos el parámetro. Es decir, el error cuadrático medio del estimador me quedó un poquito choco el gorro, es sencillamente la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. El sesgo lo voy a escribir ahí para que no nos olvidemos que corresponde, que es la esperanza del estimador menos el parámetro al cuadrado. Esa sería la definición del error cuadrático medio. Ahora podríamos tener varias situaciones, por ejemplo, para que me entiendan. Si tengo dos estimadores para un cierto parámetro, teta cualquiera, es obvio que como buen chileno debo trabajar con uno de ellos. Y como se dice, con el mejor. ¿Ya? Si los dos estimadores son incejados, ¿cuál es el criterio que me va a quedar para poder elegir el mejor de ellos? Por la idea que dije anteriormente. Tendría que seleccionar aquel que tenga menor variabilidad, es decir, que tenga menor varianza. Si calculamos el error cuadrático medio, ¿cierto? Y el estimador es incejado, la esperanza de teta gorro menos teta se haría 0. Entonces, te quedaría que el error cuadrático medio es sencillamente la varianza del estimador. Entonces, si tengo dos estimadores que son incejados, la idea simple es seleccionar aquel que tenga menor varianza. Entonces, en la práctica, estaría diciendo aquel que tenga menor error cuadrático medio. Ahora, por ejemplo, supongamos que los dos estimadores son sesgados y la muestra que voy a tomar es solamente pequeña. ¿Por qué digo esto? Porque si la muestra es grande, a lo mejor el estimador podría convertirse en un estimador consistente y sí es válido seguir ocupando esa expresión. Pero si la muestra es pequeña, no tengo la posibilidad de tener la esperanza de que el estimador sea consistente. Entonces, aquí, ojo, si los dos estimadores tienen sesgo, es decir, para muestras pequeñas no son buenos estimadores, igual me tengo que quedar con uno de ellos que de alguna manera tengo que estimar el parámetro. Obviamente voy a tener que seleccionar aquel que tenga menor error cuadrático medio. ¿Ya? Porque no puedo elegir aquel estimado que tenga menor varianza por una sencilla razón. Puede ser que un determinado estimador, un estimador, no sé, teta 1 gorro, tenga una gran distancia con respecto al valor del parámetro teta. Es decir, ese sesgo es muy grande. Pero tal vez la varianza estimada sea muy pequeña. Y tal vez el otro estimador de ese parámetro teta, es decir, el teta 2 gorro, podría decir que tiene poco sesgo con respecto al parámetro teta. Eso quiere decir que la esperanza del estimador es muy parecida al valor del parámetro, por lo menos igual, pero está cerca. Pero podría resultar que la variabilidad de ese estimador sea muy grande.
¿cierto? Entonces, ¿sería correcto afirmar que el mejor estimador que es sesgado sea aquel que tenga menor variabilidad? No. Tiene que existir una combinación de ambas cosas. Si algo está muy lejos y poco variable, no sé si será mejor elegir a algún estimador que está cerca y que tenga una gran variabilidad. ¿Con cuál de ellos voy a tener que elegir a que tenga menor error cuadrático medio? Es decir, en que en suma, en magnitud, tenga menor varianza con menor sesgo al cuadrado. ¿Queda claro eso? Entonces, en definitiva, si los dos estimadores que estoy comparando y necesito quedarme con uno de ellos, elijo aquel que tenga menor varianza. Claro. Si los dos estimadores propuestos o los dos estimadores que encontré, los dos tienen sesgo, me voy a tener que quedar con aquel que tenga menor error cuadrático medio. Ahora, si un estimador es insesgado y el otro es sesgado, ¿con cuál de ellos me quedaré? Obviamente, no hay nada más que pensar. ¿Sí? ¿Está clara esta idea del error cuadrático medio? Elegir el mejor estimador sería aquel que tenga menor error cuadrático medio. Si los estimadores son insecados, eso es equivalente a afirmar que debemos seleccionar aquel que tenga menor varianza. Si los dos estimadores, o más que hayan de los estimadores, son sesgados, tengo que elegir aquel que en suma tenga menor variabilidad con menor sesgo al cuadrado. Es decir, en resumen, que tenga menor error cuadrático medio. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, un ejemplo para poder ver cómo se trabaja. Sea x una variable aleatoria con función densidad f de x. Si digo que es función densidad, ¿de qué tipo es la variable x? Continua. Muy bien, continua. Gracias, Natalia, por contestar. Y dice que su función sería un cuarto siempre y cuando el x esté entre θ menos 2 y θ más 2. Y 0 sería en cualquier otra rango. Es decir, si el x es menor que θ menos 2, sería 0. Y si x es mayor que θ más 2, sería 0 esa función. Entonces, sea x1, x2, x3, x4, una muestra aleatoria de tamaño 4. Solamente 4 datos. Se proponen los siguientes estimadores de parámetro θ. Θ está en los límites del intervalo de la función densidad anterior, ¿cierto? Pero ese valor no lo conozco. Por eso que se está proponiendo a estos estimadores del parámetro θ. θ1 borro dice que se propone como un cuarto de x1 más 2 veces x2 más 3 veces x3 más 4 veces x4. Oye, qué cosa más extraña. Sí, recuerden que uno tiene la libertad de inventar cualquier estimador, es decir, cualquier función matemática como un posible estimador. Por eso que aparecen rarezas como ese tipo. O como la que dice el segundo estimador, que dice que θ lo podríamos estimar de la manera como un cuarto de 6 veces el primer dato menos el cuarto dato. Miren qué curioso. ¿A quién se le va a ocurrir eso? Ni a mí, pero ahí lo tengo escrito. A lo mejor ustedes tienen mejores inventos que yo. Pero tienen que cumplirse con las propiedades. Y en particular te pide aquí, seleccione el mejor estimador del parámetro θ. Es decir, ¿cuál de los dos vamos a proponer para estimar el parámetro θ? ¿θ1 borro o θ2 borro? Esa es nuestra gran pregunta. Bueno, podríamos entonces, ya que la muestra es pequeña, es decir, aquí no cabe la posibilidad de verificar si estos estimadores son consistentes o no. ¿Por qué? Porque dijimos que la consistencia solamente la medimos cuando las muestras sean muy, pero muy grandes. Y aquí una muestra de tamaño aleatorio de tamaño 4 es muy pequeña. Así que lo único que me queda por analizar es verificar si estos estimadores son insertados. Si los dos son insecados, tendría que elegir aquel que tenga menos varianza. Si los dos son sesgados, tendría que elegir aquel que tenga menor error cuadrático medio. Si uno de ellos es insesgado y el otro es sesgado, a ojos cerrados me quedo con el
insesgado. Entonces, partamos por lo primero. ¿Qué es lo primero? Verificar la primera propiedad. Si estos estimadores son o no son insesgados. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, entonces, lo primero que voy a calcular es la esperanza de esta variable, la esperanza de esa variable que me dieron anteriormente. Como bien dijo Natalia, la función densidad f de x es de una variable continua. ¿Cómo calculo la esperanza de una variable continua? Como la integral de x por la función densidad en todo su recorrido. Por eso que te queda la integral de un cuarto, que es, perdón, la integral de x por definición de esperanza de x por la función densidad de la variable que me entregaron, que es un cuarto, y esta integral tengo que realizarla con respecto a x. Y la tengo que evaluar en todo su recorrido, es decir, entre θ menos 2 y θ más 2, como lo dice el enunciado ahí arriba. Bueno, ustedes son buenos para integrales, entonces la integral de x por un cuarto sería un cuarto de x cuadrado medio. 2 por 4, 8, por eso te queda x cuadrado octavos. Y esto lo tengo que evaluar entre θ menos 2 y θ menos 2. ¿Cierto? Entonces la función x cuadrado la evalúo en θ más 2 y menos la función x cuadrado la evalúo en θ menos 2. Ahí está escrito. Haciendo un poquito de álgebra nos damos cuenta perfectamente que ahí tengo un cuadrado binomio. Por eso ahí te aparece θ cuadrado más el doble primero por el segundo, por eso 4θ más el cuadrado del segundo, menos el cuadrado binomio del segundo binomio, que es θ menos 2. Sería el cuadrado primero menos el doble del primero por el segundo, por eso te queda 4θ más el cuadrado del segundo, 4. Obviamente ahí en esa expresión, ¿qué nos pasa? Que θ cuadrado con θ cuadrado se cancela. 4θ menos con menos da más, por eso te queda más 8θ. Y el 4 con el menos 4 se cancela. Por eso te queda un octavo de 8θ, es decir, la esperanza de esa variable es θ. ¿Ya? Ahora nos vamos a dar cuenta por qué tuve que calcular la esperanza. Lo primero que dijimos que íbamos a hacer es ver si el estimador, primero que está dado ahí, es decir, el de θ1 gorro, es o no es insesgado. Esa es la pregunta del millón que tenemos que resolver. La esperanza de θ1 gorro comienzo. Bueno, ahí copié lo que representa θ1 gorro. Un cuarto de esta combinación lineal que dice el primer dato más el doble del segundo dato más el triple del tercer dato más el cuádruple del cuarto dato. X1 es variable aleatoria, X2 es variable aleatoria, X3 variable aleatoria, X4 es variable aleatoria. Entonces esa suma es una combinación lineal de variables aleatorias. Si es una combinación lineal de variables aleatorias, eso significa que esa suma es una variable aleatoria. El un cuarto, ¿qué es? ¿Qué es el un cuarto? Una constante. Una constante. Entonces ahí aparece la típica propiedad de la esperanza de una constante por un término que varía. Y aquí corresponde la esperanza de una constante por un término que varía. Tienen que aprenderse las propiedades. Yo se las envié resumida la clase anterior. ¿Dónde está eso? Obviamente en Educandus, en su página favorita, estadística 2. Dice que es la constante por la esperanza de término. Lo dice Daniela. Correcto. Por eso que te queda ahí, como lo ven, como un cuarto de la esperanza de esperanza de esa combinación lineal. Ahí tengo la esperanza de la suma, por eso que yo después escribí la suma de la esperanza. Y te quedaría, por ejemplo, la esperanza de 2x2. Bueno, ahí tendría la esperanza de una constante por un término que varía, por eso te queda 2 veces la esperanza del término que varía. Más la esperanza de 3 veces x3 sería la esperanza de una constante por un término que varía, es decir, la constante por la esperanza del término que varía, y más la esperanza de 4 veces x4, la esperanza de una constante, que es el 4 por el término que varía, que es x4, que es la constante 4 por la esperanza del término que varía, que es la esperanza de x4. ¿Se entiende hasta ahí o no?
Cada una de estas variables dijeron que tenía el mismo comportamiento de la función densidad entregada inicialmente. Te preguntan entonces por la esperanza x1, por la esperanza x2 y por la esperanza x3. Si cada una de las variables tiene el mismo comportamiento probabilístico, entonces van a considerar este resultado, que la esperanza de x es teta. Entonces, ¿qué hice ahí? Reemplacé la esperanza de x1 por su valor que ya habíamos encontrado que era teta, la esperanza de x2, ¿cierto? Que sería 2 veces la esperanza de x2, 2 teta, la esperanza de x3, que es teta, por eso queda 3 teta, la esperanza de x4, que dijimos que es teta, por eso queda 4 teta. 4 teta más 3 teta sería 7 teta, más 2 teta, 9 teta más teta, 10 teta. Por eso te queda un cuarto de 10 teta. Obviamente ahí puedo simplificar y te quedaría 5 medios de teta. Entonces, ahí demostré que la esperanza de teta 1 gorro es 5 medios de teta. ¿Qué podrían decir con ese resultado que acabo de obtener? ¿Qué pueden decir? ¿Aló? ¿Están ahí o no? Daniela dice que es sesgada. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con lo que afirma Daniela? Sí, ¿cierto? Claro, para que dijéramos que es insegado, tendría que haberse cumplido que la esperanza de teta 1 gorro fuese igual que teta. Pero acá está multiplicado por 5 medios, entonces yo puedo decir que teta 1 gorro no es un estimador insegado de parámetro teta, como lo dice ahí el apunte. Le dio penita. Bueno, no siempre se cumple lo que queremos. Y así este dio sesgado, o no es un estimador insegado, aún no pierdo la esperanza. Yo esperaría que teta 2 gorro sea un estimador insegado. ¿Por qué quiero eso? Porque ahí terminaríamos problemas y me quedaría con teta 2 gorro como el mejor estimador del parámetro teta. Pero antes de cantar victoria, mejor analicemos. La esperanza de teta 2 gorro. Teta 2 gorro está definido como un cuarto de 6 veces el primer dato menos el cuarto dato. ¿Sí? 6, bueno, el x1 y el x4 son variables aleatorias, luego esa combinación lineal dada por 6 veces x1 menos x4 sigue siendo variable aleatoria. El 1/4 es una constante. Nuevamente ahí tengo la propiedad de una constante por un término que varía. ¿A qué corresponde la esperanza de una constante por un término que varía? Me he preguntado muchas veces hoy. A esta altura todos en coro deberían estar respondiendo. Daniela dice que es la constante por la esperanza de término que varía. Muy bien. Por eso que ahí aparece después un cuarto de la esperanza de 6 veces x1 menos x4. Bueno, la esperanza, la diferencia es la diferencia de la esperanza, por eso te aparece ahí. Y la esperanza de 6 veces x1 es la esperanza de una constante por un término que varía. Por eso que es 6 veces la esperanza de x1 y menos la esperanza de x4. Bueno, la esperanza de x1 y la esperanza de x4 la conocemos, que es teta, que es el valor que demostramos allá arriba, ¿cierto? Entonces lo reemplazamos. Reemplacé la esperanza de x1 por teta y la esperanza de x4 por teta. ¿Qué te queda ahí? 6 teta menos teta sería 5 teta dividido por 4. En definitiva, teta 2 gorro, la esperanza de teta 2 gorro dio 5 cuartos de teta. ¿Qué puedo decir de teta 2 gorro?
que es sesgado, lamentablemente. Es decir, en principio los dos estimadores son malos. Entonces, ¿con cuál me tengo que quedar? Con el que sea menos malo. ¿Cuál es el criterio para elegir que sea menos malo? Seleccionar aquel que tenga menor error cuadrático medio, ¿cierto? Ahí lo dejé escrito por si acaso. Teta de borro tampoco es un estimador ensesgado. Es decir, esta hoja no se nos acabó aquí, sino que se nos alargó bastante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que calcular el error cuadrático medio de cada uno de los estimadores y me tengo que quedar con aquel que tenga menor error cuadrático medio. ¿Estamos claros con el criterio? Daniela dice que sí, gracias por su respuesta. Parece que Daniela habla por todo, me imagino. Ya. Entonces, como voy a tener que calcular la varianza, recuerden que la varianza, ¿cómo se define? O cómo la calculamos en el curso anterior. De a poquito estoy mejorando la letra, claro, así que no lo digo yo, ¿quién lo va a decir también? La varianza de que, ¿alguien se recuerda cómo está definida? Recuerden que es la esperanza, que es lo último que se pierde, de lo x al cuadrado, menos el cuadrado de la esperanza de x. De esa manera aprendimos en el curso anterior a calcular la varianza de x. ¿Lo recuerdan bien ahora? Ya, en particular, la esperanza de x ya la habíamos calculado en la parte anterior y nos dio teta, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que resolver ahora es la esperanza x cuadrada. Por eso es que aquí está dibujado la esperanza x cuadrada. Como x es una variable continua, tenemos que recordar cómo calcular la esperanza de x cuadrada de una variable continua. Es sencillamente la integral de x cuadrado por la función densidad en todo su recorrido. Por eso es que aparece x cuadrado por un cuarto de x. Bueno, si resuelvo esa integral, te queda xq doceavo, evaluado entre teta más 2 y teta menos 2. Evaluando esa función, despejamos eso. Tengo la diferencia de dos cubos de binomio. Recuerden que el cubo de un binomio es el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo. Por eso que ahí te aparece 3 por 2, 6, teta cuadrada, más el triple del primero por el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es 4 por 3, 12 teta, y más el cubo del segundo término. 2 al cubo es 8. Menos el cubo de esa diferencia, que es lo mismo, pero recuerden que va con los signos intercambiados entre resta y suma. Bueno, haciendo un poquito de álgebra, bla, 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 porque hay varios términos que son iguales. Por ejemplo, se cancela el teta cubo, se cancela con el teta cubo ahí.